Eso es importante porque le da mucha variedad a la forma en que se llega al diagnóstico de una enfermedad neuromuscular y a la forma en que se llega al diagnóstico de la enfermedad de Pompe. Mientras un médico neurólogo va a buscar intencionadamente, por ejemplo, graduar la fuerza, los reflejos, la distribución que tiene la debilidad muscular, creo que es muy probable que haga menos énfasis en los antecedentes, por ejemplo, heredofamiliares, buscando desde un inicio de forma intencionada que exista el antecedente que le sugiera que se trata de una enfermedad hereditaria, cosa que sucede al revés con los médicos genetistas. Para ellos es sumamente importante averiguar en los antecedentes si hay una pista que sugiera que la enfermedad tiene alguna clase de herencia y quizá tiene un segundo plano de relevancia buscar la distribución que tiene, por ejemplo, la atrofia muscular, o si los reflejos están distribuidos de la misma forma en el lado izquierdo y derecho o en los miembros superiores y en los miembros inferiores. De esto se deriva que las enfermedades neuromusculares generalmente requieren de un equipo multidisciplinario, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. La enfermedad de Pompe no es una excepción, agregándole que además la incidencia que tenemos reportada, ya sea porque se subdiagnostica o no, es baja. Entonces hace que las cosas sean todavía un poco más complejas. Pero bueno, conforme vayamos hablando de la enfermedad de Pompe, yo voy a ir dándoles algunas pistas o algunos elementos a los que nos enfrentamos en la práctica diaria, derivado de la experiencia de otros compañeros o propias, que involucran a las enfermedades neuromusculares en general o a la enfermedad de Pompe. De inicio, pues vamos a hablar de la enfermedad de Pompe específicamente en cuanto a la nomenclatura. Como ha sido una enfermedad que ha venido cada vez dando más a conocer su naturaleza, también ha ido cambiando la forma en que la nombramos o la forma en la que nos referimos a ella. Desde sinónimos como una enfermedad por depósito de glucógeno tipo 2, cuando estas enfermedades se clasificaron en glucogenosis con números romanos, y a esta le correspondió el número 2, hasta deficiencia de maltasa ácida, hablando específicamente de la enzima que está involucrada en la fisiopatología, o simplemente como glucogenosis tipo 2. Y luego intentamos también aprender de ella hablando desde cuál era el sustrato anatómico que estaba involucrado. Y en ese contexto entendimos a la enfermedad como una enfermedad de depósito lisosomal, haciendo alusión a que los lisosomas son los que estaban involucrados por el depósito de una sustancia, que después que se supo que era glucógeno, y entonces le llamamos enfermedad por depósito de glucógeno. O finalmente hablamos de ella como una enfermedad neuromuscular porque está involucrado al inicio de la descripción el nervio y el músculo. Después supimos que es una enfermedad sistémica. Y finalmente la entendimos como una enfermedad que involucra el metabolismo del músculo. Entonces, esta gama de sinonimia y de enfoque de acuerdo al sustrato físico, pues sigue existiendo y hacen alusión específicamente a una enfermedad que conocemos actualmente como enfermedad de Pompe. Voy a poner aquí para... ¿Ahí ven el puntero? Sí, doctor, sí se ven. Muchas gracias. Bueno, una vez que entendimos cuál es la nomenclatura de la enfermedad, podemos hablar de cuál es la epidemiología que tiene esta en el mundo y en México. Cuando hablamos de la incidencia, es decir, cuántos casos nuevos hay de la enfermedad, combinando los reportes que hay de los distintos países, podemos hablar que tiene una incidencia aproximada de 1 en 40,000. Esto es bastante interesante porque hay otras enfermedades como por ejemplo miastenia gravis que tienen reportes de incidencia incluso más baja que esta. Y sin en cambio en la práctica clínica es mucho más frecuente escuchar de la enfermedad de miastenia gravis o ver pacientes con miastenia gravis que escuchar o ver pacientes con enfermedad de Pompe.
Entonces siempre surge la pregunta, ¿cómo es que si tiene una incidencia mayor la enfermedad de Pompe, yo llegué a ver más pacientes con miastenia gravis que enfermedad de Pompe? Una probable respuesta a este fenómeno es que simple y sencillamente la enfermedad está subdiagnosticada. Seguramente hay muchos pacientes que tienen algún cuadro neuromuscular que nunca llegamos al diagnóstico y pues que se quedó así, con una probable distrofia de cinturas, con una probable miopatía, una probable polimiositis y que se quedó así, probable, cuando en realidad pudo haber sido una enfermedad distinta y que nunca llegó a contarse como enfermedad de Pompe. Eso es, como les decía yo, sumamente importante, no solo porque habla de un subdiagnóstico de la enfermedad, sino porque también aquí en México no tenemos todavía números suficientes para hablar de nuestra propia epidemiología. Apenas se está trabajando en eso. Sí sabemos que en el mundo, por ejemplo, el Pompe de inicio temprano, que como vamos a ver es antes de los 12 meses de edad, tiene una incidencia de 1 en 38,000, mientras que el de inicio tardío es 1 en 57,000. Anteriormente se tenía la idea de que la enfermedad de Pompe era una enfermedad exclusivamente pediátrica y que de estos pacientes pediátricos era mucho más frecuente en los recién nacidos, pero como ustedes pueden ver, incluso la incidencia reportada en el mundo es mucho más alta en el paciente de inicio tardío, es decir, después de los 12 meses, que en el de inicio temprano. Entonces, aquí empezó a romperse esa idea que se tenía de que enfermedad de Pompe no solo era una enfermedad rara, sino que era de verse en los recién nacidos, porque empezamos a entender que no, que era de inicio tardío y que tampoco era poco frecuente verlo en los pacientes adultos. Entonces, de aquí se deriva que aquí en México necesitamos más detección de casos, y esta detección de casos depende mucho de que los médicos de las diferentes especialidades tengamos la conciencia de que existe la enfermedad, en primer lugar, y en segundo lugar, que podamos saber cómo llegar al diagnóstico de la misma, qué herramientas existen tanto clínicas como paraclínicas. Una vez que queda clara la epidemiología de la enfermedad, podemos empezar a hablar de la fisiopatología de la misma. Esta enfermedad, por definición, es una enfermedad hereditaria y el tipo de herencia que tiene es autosómica recesiva. El diagrama que ustedes tienen a la derecha de la diapositiva habla de la forma en que se heredan las enfermedades con este tipo de herencia, autosómica recesiva. No es un tipo de herencia exclusivo de la enfermedad de Pompe, pero ayuda bastante a entender cómo es que se pasa de una generación a otra la enfermedad. El esquema ilustra al varón, a la mujer. Cada uno de ellos tiene un par de cromosomas y en cada cromosoma hay un gen que sintetiza a la enzima maltasa ácida. En color amarillo está el gen que no contiene mutaciones y en color morado el gen que contiene mutaciones para esta enzima. Como pueden ver en el esquema, cada uno de ellos tiene un gen portador de una mutación. Por lo tanto, para que la enfermedad se presente, los dos padres tienen que ser cuando menos portadores de la enfermedad. Ahora, cuando analizamos cómo se va a comportar la herencia en la línea de descendencia, podemos ver que si ambos padres le heredan a la descendencia un gen sano, la descendencia es sana, es decir, no está afectada por la enfermedad. Si uno de ellos aporta un gen con la mutación y el otro un gen sano, entonces la descendencia se transforma en portador. Y finalmente, si ambos le proporcionan un gen con la mutación a la descendencia se va a comportar como una persona enferma o que tiene manifestaciones francas de la enfermedad. De esto también podemos concluir que en cada embarazo hay un 25% de posibilidades de que la descendencia sea sana, 25% de posibilidades de que tenga la enfermedad y 50% de posibilidades de que la descendencia sea portadora. Esto es relevante sobre todo en las poblaciones que son pequeñas, en las que tener hijos entre familiares es altamente probable, es decir, en los que hay consanguinidad.
De ahí la relevancia de la forma de la herencia, porque entonces la incidencia puede aumentar, porque la combinación de los genes puede ser entre dos portadores o entre un enfermo y un portador, lo que aumenta la posibilidad de que la incidencia aumente. Como podemos ver, actualmente hay más de 400 mutaciones descritas para este gen que sintetiza la enzima. El gen se encuentra ubicado en el cromosoma 17, en el brazo largo, en el loci que están viendo entre paréntesis 25.2 o 25.3. La mutación que están viendo en la parte inferior es la que con más frecuencia se ha descrito. Sin embargo, como les digo, hay más de 400 mutaciones descritas actualmente. Si tratamos de entender a la enfermedad ya no desde el punto de vista de cómo se hereda, sino cuál es la fisiopatología a nivel celular, el esquema que ustedes ven aquí es muy didáctico. Están viendo el esquema de una célula habitual, el que vemos casi que desde la secundaria, con una celulita que tiene un núcleo, que tiene un citoplasma y que tiene en su interior diversas organelas. En este caso estamos viendo un lisosoma y dentro del lisosoma estamos viendo dos esquemas, uno que es como una esfera de color azul y el otro que es como pequeñas ramitas de color verde. Las ramitas de color verde están representando polímeros de glucosa, que como todos sabemos se almacenan en forma de glucógeno. Para que este glucógeno se rompa y vuelva a transformarse en glucosa, necesitamos la actividad de la alfa-glucosidasa, que aquí está representada con sus siglas en inglés. Este fenómeno es necesario para que el glucógeno esté disponible a manera de glucosa y la célula pueda utilizar este sustrato metabólico para generar energía. Este es, digamos, el metabolismo que sucede de manera normal en el paso del rompimiento del glucógeno a glucosa con el involucro de la alfa-glucosidasa. ¿Qué sucede cuando esta alfa-glucosidasa no existe o su función es deficiente? Pues simplemente los polímeros de glucógeno no se rompen a glucosa, comienzan a acumularse en el lisosoma hasta que el lisosoma se rompe y una vez que el lisosoma se rompe, se liberan de su interior el resto de las enzimas que existen dentro de las vesículas. Como todos recuerdan, estas enzimas, muchas de ellas son líticas y al vaciarse en el citoplasma, destruyen las organelas que están en el interior, incluyendo la membrana citoplasmática, y esta célula muere. Es un tipo de apoptosis no programada, pero que deriva desde el depósito o el acúmulo de glucógeno en el interior del lisosoma, el vaciamiento de las enzimas del lisosoma y la destrucción de esta célula. Ahora, si ustedes piensan en esta célula como una célula muscular, que están viendo en esta línea de tiempo, vemos un haz muscular con varias fibras musculares en su interior, es decir, con varias celulitas musculares, en las que de color rojo están las células sanas y en color amarillo están las células enfermas. Esta etapa clínica es una etapa que no ha rebasado el horizonte clínico y son los pacientes que incluso ellos pueden no percatarse de que tienen una enfermedad muscular. Muchas veces cuando los interrogamos de forma retrospectiva y ya muy intencionada es cuando empiezan a surgir algunos detalles, como por ejemplo preguntarles si fueron buenos para los deportes, y son estos pacientes que dicen que nunca les gustó el deporte, que nunca lo jugaban porque se cansaban rápido, pero que hasta el día del diagnóstico para ellos no había sido relevante ser diferentes al resto del grupo en el sentido de que no podían desempeñarse físicamente como lo hacían los demás. Simplemente pasaba como que pues yo nunca fui bueno para los deportes y me dedicaba a otra cosa. O cuando les pregunta uno intencionadamente, oye, ¿en tu familia hubo alguien que por alguna razón terminó con silla de ruedas, usaba bastón sin tener fracturas, lo tenían que ayudar para movilizarse? Ahí entonces es cuando, pues sí, es mi abuela o mis papás, uno de ellos, nunca supimos qué tenía, pero terminó con silla de ruedas. Y son cosas que a ellos no les hace relevancia o no correlacionan con lo que les está sucediendo hasta que el médico que los interroga de forma intencionada.
Esta etapa que están viendo, que es de las que les estoy platicando, es esta, en la que el daño muscular es insuficiente como para que el paciente le cobre relevancia. Ahora, si este fenómeno celular donde el lisosoma estalla se sigue perpetuando, entonces pasamos ya a una etapa clínica donde el número de células enfermas aumenta y el paciente ya puede empezar a describir una franca debilidad, una franca paresia. Me cuesta trabajo abrir una botella, ya me está costando trabajo abrir una puerta, me cuesta trabajo levantarme del baño sin agarrarme de algún objeto que esté cercano, pero el paciente puede todavía ser autosuficiente utilizando algunas maniobras para ayudarse. Ahora, si este fenómeno se sigue perpetuando, ahora el número de células enfermas va a predominar sobre el número de células sanas y aquí el paciente ya tiene una franca debilidad, ya es muy frecuente que acuda al médico con ayuda de un tercero y con una discapacidad muy franca. Si el fenómeno se sigue perpetuando, pues el paciente francamente va a quedar postrado en silla de ruedas o en una cama o en una etapa en la que los cambios musculares sean irreversibles. Todo derivado de que el depósito de glucógeno en la célula se fue desarrollando hasta que la célula muere y el número de células va aumentando. Lo que ustedes están viendo ahora aquí en la pantalla del lado izquierdo es un corte histopatológico para el microscopio óptico, es decir, el que habitualmente utilizamos, con una tinción con colorante de hematoxilina eosina. Son las mismas fibras musculares que les mostré en la caricatura previa, solamente que ya en un corte real. Pueden ver la forma poliédrica de cada una de las fibras. Alrededor ven en color morado los núcleos, que también es habitual verlos en la periferia, y ven cómo captan algunas de ellas de forma muy homogénea el colorante, pero aquí en el interior, en el centro de la imagen sobre todo, podemos ver cómo algunas fibras musculares tienen en su interior vesículas de color blanco que representan el glucógeno que se está acumulando en la célula. Esto mismo, si lo ven con microscopía electrónica, al lado derecho, pueden observar en la parte izquierda de la imagen algunas de las fibras musculares en cuanto a las líneas y las bandas, pero sobre todo en la parte media de la imagen pueden ver las vesículas de glucógeno acumulándose y destruyendo por completo la arquitectura de la fibra muscular. Ahora traten de imaginarse lo que sucede cuando se destruye la fibra muscular en la vida real. Esta fibra muscular que se destruye no se contrae. Y si el músculo no se contrae, pues clínicamente eso se manifiesta como debilidad muscular. Es importante entonces entender que la enfermedad de Pompe es un trastorno desde el punto de vista muscular progresivo, debilitante y que si no es tratado suele ser fatal. Pero que aunque anteriormente se le consideraba que dañaba únicamente al músculo, en realidad las implicaciones de la enfermedad son sistémicas, porque la alfa-glucosidasa se encuentra en las células de todo el organismo, no solamente en el músculo. Entonces, una persona que tiene deficiencia de alfa-glucosidasa tiene deficiencia en todas las células, no nada más en las musculares. Solamente que la enfermedad tiene una manifestación predominantemente neuromuscular al inicio, porque el músculo es uno de los tejidos que tienen una mayor demanda metabólica y por lo tanto dan más clínica cuando fallan y utilizan de una forma, digamos, más preponderante el metabolismo de la alfa-glucosidasa que otros tejidos. Hay pacientes con enfermedad de Pompe a los que se les ha reportado deterioro cognitivo por deficiencia de alfa-glucosidasa y esto concuerda perfectamente con que pues, el encéfalo es otro de los órganos con una demanda metabólica sumamente alta, por lo que da también manifestaciones clínicas tempranas. Y podríamos a lo mejor pensar, pero ¿por qué no le estoy viendo al paciente una neuropatía franca desde el inicio, por ejemplo? Pues porque la alfa-glucosidasa, aunque también vive en el nervio, tiene una demanda metabólica más baja que el músculo, por ejemplo. Pero lo importante de esto es considerar que en realidad la enfermedad tiene implicaciones sistémicas. Muy bien, ahora que quedó más clara la fisiopatología de la enfermedad, podemos hablar de cómo es que se clasifica. Les comentaba yo que existen dos variantes principales, la de inicio temprano, que antes era conocida como infantil, y la de inicio tardío,
que ahora sabemos que la de inicio temprano representa más o menos el 25% de los pacientes y que se considera así cuando las manifestaciones aparecen antes de los 12 meses de edad, y la de inicio tardío, que es cuando aparece después de los 12 meses de edad y que representa más o menos el 75% de los pacientes que tienen registro de la enfermedad. No existe un tope máximo para la de inicio tardío y esto cobra mucha relevancia porque, como podrán ver, la forma en que se manifiesta es un tanto diferente en la de inicio temprano comparada con la de inicio tardío. La de inicio temprano, que predominantemente es en los recién nacidos, pero es hasta antes del año de edad, tiene una triada clínica que alerta al médico de la presencia de la enfermedad y que consiste en hipotonía. Es el niño que los pediatras típicamente describen que tiene síndrome de floppy baby o niño hipotónico, que se acompaña además de una cardiomiopatía, generalmente suele ser hipertrófica, restrictiva, y tiene alteraciones gastrointestinales que incluyen hepatopatía, macroglosia sobre todo, y derivado de la alteración del metabolismo gastrointestinal, retraso en el desarrollo y poca ganancia de peso. En el paciente de inicio tardío es mucho menos frecuente ver cardiomiopatía y es mucho más frecuente que veamos ahora sí debilidad muscular, es decir, la implicación del músculo estriado más que del músculo liso o del músculo cardíaco. Tampoco es tan frecuente ver la hepatopatía, sino que predominantemente es una enfermedad que se manifiesta por debilidad muscular. Ahora, en este punto hay una tendencia lógica a preguntarse por qué, si la fisiopatología es la misma, la enfermedad se manifiesta de distinta forma dependiendo de la edad. Hay dos grandes variables principales que pueden explicar esta pregunta. La primera es una analogía con lo que antes llamábamos diabetes juvenil y la diabetes del adulto. Como ustedes saben, en la diabetes depende del pool, del almacenaje que tengan de insulina. Eso tiene una relación directa con la edad a la que se va a presentar la diabetes. Mientras menos insulina tenga la persona, más pronto va a manifestar la enfermedad. Aquí sucede algo similar. Cuando una persona no tiene o tiene una reserva muy pequeña de alfa-glucosidasa, la manifestación de la enfermedad ocurre a una edad muy temprana. Cuando tiene una cantidad suficiente de enzima, le permite llegar a la edad adulta sin manifestaciones, y cuando esa reserva se termina, empiezan las manifestaciones. Pero la segunda variable que tiene mucha relevancia es la mutación implicada. Mientras más severa es la mutación, más severa va a ser, digamos, la implicación que tiene en cuanto a la función de la enzima. Mientras más severa es la mutación que represente que la persona no tenga enzima, más temprana va a ser la manifestación de la enfermedad. Entonces, hay dos grandes variables. Número uno, el tipo de mutación que tiene la persona, y número dos, la reserva que tiene de la enzima. Esto queda un poco más claro cuando lo razonamos en el gráfico que están ustedes viendo en la pantalla. Aquí ven en la línea horizontal, en el eje de las X, intervalos en cuanto a edades de personas que tienen a la enfermedad, que representan este triángulo de color morado, y a personas que no tienen la enfermedad, es decir, que son sanas. En la línea vertical, es decir, el eje de las Y, están viendo el porcentaje de actividad que tiene la enzima alfa-glucosidasa desde 0 hasta 100%. Ustedes pueden ver que a partir del 30%, la enfermedad puede hacerse manifiesta. Esto es sobre todo para los adultos, es decir, los de inicio tardío. Y conforme más se acerca al 0%, la enfermedad se manifiesta a una edad más temprana, sobre todo cuando hay menos del 1% de actividad de la alfa-glucosidasa, es cuando la enfermedad se va a manifestar a edad más temprana.
Anteriormente, esta enfermedad se clasificó como infantil clásica y no clásica, dependiendo de si tenía cardiomiopatía. Luego en juvenil y luego en el adulto esta clasificación ya no se utiliza, pero la tablita deja entender la relevancia que tiene el porcentaje de actividad de la alfa-glucosidasa, porque tiene una relevancia en cuanto a la mortalidad. Hay una implicación directa en el sentido de que a menor porcentaje de alfa-glucosidasa, es decir, menos del 1%, hay una edad más temprana. Ahora sabemos que 9 de cada 10 pacientes que no sean tratados antes de los 12 meses de edad, siempre y cuando correspondan a enfermedad de inicio temprano, van a fallecer antes de los 12 meses si no son tratados. Entonces es muy relevante que puedan ser diagnosticados de forma temprana y que podamos entender que a menor actividad de la alfa-glucosidasa, mayor mortalidad. Pasando a las manifestaciones clínicas, tratando de hacer esto como un poquito más didáctico, siempre pongo este caso clínico de una mujer de 48 años, ya es un adulto. Aquí viene la relevancia de los antecedentes heredofamiliares. Ella tenía un hermano con hipoacusia que requirió auxiliar auditivo y que nunca se supo por qué estaba sordo. Simplemente pues se supo que era conductiva y se le dejó un auxiliar auditivo. La paciente, el hermano de la paciente tenía 5 años de evolución con disnea, que había progresado a ortopnea, acudió al médico para ver qué estaba pasando con esa dificultad para respirar y quedó con el diagnóstico y tratamiento de asma bronquial. Y él literalmente decía que sentía que el abdomen le había crecido. La paciente, cuando se le hizo un interrogatorio intencionado, dijo que pues sí, a veces tenía disminución de la fuerza muscular de forma generalizada, sobre todo cuando hacía bastante ejercicio, que llegaba a tener dolor muscular, que esta debilidad era sobre todo proximal, es decir, hacia los hombros y hacia las caderas, más que hacia las manos y hacia los pies, que durante el día andaba media cansada y que sobre todo cuando caminaba más de 100 metros ya empezaba a tener dificultad para respirar. Esto que están viendo ustedes aquí en la pantalla es una maniobra que nosotros utilizamos para valorar si los bordes mediales de los omóplatos se insinúan o son francamente observables al explorar a la paciente. Ustedes pueden ver que el lado izquierdo es un poquito más evidente que el del lado derecho, perdón, que el del lado izquierdo. Y le pedimos que jale una mano contra la otra para poder hacer más evidente esa diferencia de los bordes. Después se le valoró la marcha. Pueden ver que la paciente tiene un ciclo de la marcha prácticamente normal. Despega bien el talón, despega bien la punta, aterriza bien la punta, aterriza bien el talón. Pero lo que llama mucho la atención de esta marcha al valorarle desde la vista lateral es que tiene fuerza suficiente para hacer puntas talones, pero la curvatura de la columna lumbar es pronunciada, es decir, tiene hiperlordosis. Ya de entrada eso pues llama bastante la atención en el sentido de por qué una persona tiene hiperlordosis. Este es el hermano que les platiqué, que se le diagnosticó hipoacusia. Y pueden ver cómo también la marcha, aunque tiene camisa puesta, insinúa que la curvatura de la columna lumbar es acentuada y también tiene fuerza suficiente en la parte distal como para hacer marcha de puntas. Esto ya, digamos, en el juicio clínico llama mucho la atención porque uno empieza a pensar, si esto se trata de una enfermedad neuromuscular, ¿tiene fuerza suficiente para hacer marcha de puntas y talones? Quizás se trate de una enfermedad neuromuscular que afecta más la parte proximal que la parte distal. Y en ese momento se abre un algoritmo diagnóstico distinto cuando pensamos que una miopatía es distal a cuando pensamos que una miopatía es proximal. Esta misma marcha la analizamos en el sentido anteroposterior. Siempre es importante hacer el análisis en lateral y en anteroposterior porque vemos cosas distintas. Vean aquí cómo la marcha de la paciente es una marcha basculante en cuanto a que una cadera sube y la otra cae, lo que conocemos como marcha de Trendelenburg o signo de Trendelenburg o simplemente una marcha basculante. Eso le confiere a la paciente pues que el braceo también cambie y que de hecho el braceo del lado derecho sea más evidente que el del lado izquierdo
y otra vez le es suficiente la fuerza de los músculos distales para hacer una marcha de puntas, aunque no tan fácil una marcha de talones por la hiperlordosis que ya comentamos que tiene. Entonces, derivado de esto, así para empezar, podemos decir que es una marcha con hiperlordosis, con fuerza suficiente en la parte distal de las extremidades inferiores, lo que me lleva a la conclusión de que si esto es una miopatía proximal, a pesar de que la paciente en este punto de su vida pueda pasar como una persona sana. Después a la paciente se le pide que suba escaleras. Subir escaleras siempre es una pista clínica muy importante porque nos deja corroborar si la miopatía es proximal, es decir, con involucro de las caderas y de los hombros, o distal, es decir, con involucro de la mano o el antebrazo o de los pies. Normalmente cuando una persona tiene más dificultad para subir las escaleras que para bajarlas, la debilidad muscular es proximal, porque involucra que tenga fuerza suficiente en los glúteos y en los músculos de la cadera para poder subir los escalones. Pueden ustedes ver que lo hace con dificultad, que el tronco lo flexiona hacia la parte ventral para poder compensar el cambio del centro de gravedad que le confiere la hiperlordosis. Desciende sin necesidad de tomarse del pasamanos, pero bueno, lo hace un poco lento. El doctor que la estaba explorando le da algunas indicaciones sobre cómo subir la escalera y luego sube la escalera él mismo como a manera de poder comparar la diferencia entre una persona miópata y una sana. Vean que el hermano, aunque tiene hiperlordosis, no flexiona el tronco hacia la porción ventral para poder subir o bajar las escaleras. Lo hace con mucho menos dificultad que la paciente. Ahora va a venir el médico explorador para darle las instrucciones que yo les estaba platicando de cómo subir. Bueno, él lo hace mucho más rápido. Pueden ver que no hace flexión del tronco. Incluso le está diciendo, necesito que no se flexione hacia adelante, que baje derechita y que baje mirando al frente. Ahorita la paciente lo va a volver a hacer. Vean que no hay flexión del tronco, aunque lo haga lento, y que al descender, pues lo hace con bastante facilidad, así como al subir. Una vez que la paciente lo vuelve a intentar, noten la flexión del tronco hacia adelante, se va a tomar del pasamanos para poder hacerlo. Y cómo lo hace con mucho más dificultad para subir que para bajar. Esto ya, como les decía, nos da 3 elementos para pensar en una miopatía de origen proximal. Una hiperlordosis con marcha basculante y con dificultad para subir las escaleras, lo que me lleva a pensar que los músculos de la cadera están implicados y que si hace puntas y talones, probablemente los músculos distales tienen más fuerza. Finalmente le pedimos que desde la posición de acostado pase a la posición de bipedestación. Vean que primero tiene que girar, agarrándose de esta colchoneta que está aquí. Luego se posiciona sobre sus 4 extremidades y lo único que le hace falta a este patrón es que escale sobre sus miembros inferiores para que complete el clásico patrón que el doctor Gowers describió para las miopatías. Le ayudaron un poco poniendo una silla a un lado de ella. Otra vez se tiene que sujetar sobre la colchoneta, posicionarse sobre las 4 extremidades y luego apoyarse sobre la silla, que está sustituyendo en realidad a escalarse sobre sus muslos. Y bueno, finalmente ahí completa el movimiento y se puede sentar. Este patrón de Gowers inicialmente se describió para las miopatías en general, sobre todo para las miopatías que tienen una debilidad proximal. Aquí hay un tercer elemento que me está llevando a pensar que se trata de una miopatía proximal. La hiperlordosis, la marcha basculante, que tiene fuerza distal y finalmente que tiene patrón de Gowers. Bajo esta sospecha de miopatía le piden una biopsia de músculo. Esta parte de aquí está artefactada, entonces no le hagan mucho caso. A lo que le tienen que hacer caso es a estas fibras que están aquí. Vean cómo, igual que la descripción previa, tiene sus núcleos a la periferia y una captación bastante homogénea del colorante. Y entonces aquí viene una disyuntiva. ¿Por qué si la paciente me está dando una clínica franca de una miopatía, la biopsia es normal? De hecho, así se reportó la biopsia como normal. Y este panorama que yo les estoy platicando es un panorama muy frecuente para las personas con sospecha de miopatía. Oye, pues es que ya le hicimos biopsia y me están diciendo que es una biopsia normal.
o me están reportando pues que lo único que tiene es infiltración grasa o sustitución por tejido conectivo. Entonces eso no es una miopatía. En el caso de la enfermedad de Pompe, esta disyuntiva se explica por el esquema que ustedes están viendo en la pantalla. Las 4 imágenes son biopsias de personas que tienen la enfermedad. Y vean cómo la imagen con la letra A y con la letra B son biopsias prácticamente normales. Solamente que el músculo que se biopsió es un músculo muy sano o es una fase muy temprana de la enfermedad. Mientras que las imágenes que ven en la letra C y en la letra D, aquí ya hay francas fibras musculares con depósitos de glucógeno en el interior. Y esta finalmente de la derecha, pues francamente ya es anormal. Entonces, cobra relevancia, número 1, el músculo que es biopsiado. En este contexto, digamos, como una recomendación general, a menudo se biopsia primero los músculos proximales que los distales y generalmente suele ser el hombro antes que la cadera, específicamente el músculo deltoides, por la técnica quirúrgica y por la implicación de la enfermedad. Aunque ahora sabemos que pues una forma de guiarnos es por ultrasonido o por resonancia magnética, pero no todos los hospitales tienen acceso a estos recursos. Bueno, y el segundo elemento de relevancia es la etapa de la enfermedad que yo estoy tomando. Si es una etapa muy tardía y estoy tomando un músculo francamente afectado, quizá lo único que voy a encontrar es grasa y tejido conectivo que sustituyó al músculo. Entonces se tiene que tomar un músculo que no esté ni muy sano ni muy afectado, sino que tenga una fuerza suficiente, se dice que aproximadamente en 4 de la escala de Daniels. Entonces la paciente que yo les puse en el ejemplo, pues tiene una biopsia normal, probablemente porque el músculo que se tomó era un músculo sano. En este mismo sentido de la sospecha de una miopatía, sí o sí, van a ver que el paciente tiene solicitado velocidades de conducción y electromiografía, las velocidades de conducción para descartar que no sea neuropatía y la electromiografía para corroborar que se trata de una miopatía. Esta que ven aquí es una pequeña época de la electromiografía. No sé si ustedes lo pudieron escuchar, pero la imagen que están viendo en la parte inferior, donde ven unas líneas altas y que luego se transforman en líneas pequeñitas, conforman lo que en neurofisiología clínica llamamos descarga miotónica. Cada raya que ven ustedes aquí es una unidad motora que está descargando desde una amplitud muy grande a una amplitud pequeñita. Cuando una persona tiene descargas miotónicas y nuestra sospecha no es una distrofia miotónica, hay que tener cuidado porque puede ser enfermedad de Pompe. A esta paciente en la electromiografía noten que cada uno de los músculos paraespinales que se le exploraron tenían datos anormales, fibrilaciones, ondas positivas y descargas miotónicas. Entonces, esto corroboraba la sospecha clínica de que se trataba de una miopatía, pero además llamaba mucho la atención que tenía descargas miotónicas sin sospechar en una distrofia miotónica. A la paciente le hicieron una polisomnografía por aquello de que durante el día andaba media fatigada. Esta época que ven aquí es una polisomnografía habitual. La parte superior que ven en negro y en azul es el electroencefalograma. Esta que ven en rojito es una electromiografía de superficie, el electrocardiograma. Acá están viendo otra electromiografía de superficie porque se les pone en la barbilla y en las extremidades. Pero lo que tienen que poner mucha atención es en los parámetros de flujo respiratorio. Este de color azul, están viendo cómo el tórax y el abdomen se expanden. Cuando el paciente inspira, la gráfica va hacia arriba y cuando el paciente expira, la gráfica va hacia abajo. Entonces, el ciclo normal es que el paciente inspire, expire, inspire, expire. Y en este ciclo ya la gráfica es más chaparrita, más chaparrita, más chaparrita, hasta que hay un segundo en el que, miren, no hay una gráfica. El paciente hizo una pausa respiratoria, hizo un periodo de apnea. Esta paciente además se acompañaba de ronquidos, por lo que se concluyó que la paciente tenía síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay que tener mucho cuidado porque muchos de estos pacientes que tienen
síndrome de apnea obstructiva del sueño con disnea cuya causa no se conoce, hay que descartar que no se trate de enfermedad de Pompe. Pero esto toma relevancia por varias razones. La primera es que la apnea del sueño explica por qué la paciente tenía fatiga diurna. La segunda es que el hermano que tenía hipoacusia porque también tenía enfermedad de Pompe. La infiltración que hace la grasa en el músculo estapedio les lleva a tener acusia o hipoacusia. Y este abdomen globoso que él describía es por debilidad de los músculos rectos anteriores del abdomen. Bajo toda esta sospecha que tenía la paciente de una miopatía por los datos clínicos, por la electromiografía, por el SAOS que se veía en la polisomnografía, pues lo que se hace es pedirle una cuantificación del porcentaje de actividad de la alfa-glucosidasa. Ustedes pueden ver aquí que, digamos, el nombre de la enzima que se analiza es alfa-glucosidasa, que el rango de referencia es arriba de 4.46 micromoles por litro hora y que el resultado de ella fue 0.34, es decir, muy por debajo del porcentaje de actividad que tenía que tener esta enzima. Cuando el laboratorio nota que tiene una disminución del porcentaje de actividad, en automático le corre la secuenciación genética y encuentran un par de mutaciones. En la parte de arriba están viendo la que yo les comentaba que era mucho más frecuente en cuanto a su descripción. Pueden encontrar la localización de la mutación y si se trata de si es homocigota o es heterocigótica. También les dan, si es que se conoce, el significado que tiene la mutación, si es patogénica o tiene un significado incierto. Es decir, el reporte es un reporte muy completo en el sentido de que les dice si el porcentaje de actividad es normal o no, si existe la mutación, y si la mutación existe, pues finalmente se puede hacer el diagnóstico de enfermedad de Pompe, diagnóstico que finalmente se le hizo a la paciente y se le llevó al tratamiento, pero noten cómo incluso la autopercepción que tenía la paciente era el de una paciente sana, a pesar de todos los hallazgos que hemos ido comentando, ella se concibía como una persona sana. Si esto lo traslapamos a la comunidad médica, estos pequeños detalles que platicamos se nos pueden ir por alto si es que no los buscamos de forma intencionada. Acá algunas fotografías de otros pacientes que están reportados en cuanto a qué manifestaciones neuromusculares tienen. Noten que este paciente tiene pseudohipertrofia de los músculos cuádriceps y es una pseudohipertrofia porque en realidad lo que está pasando es que el compartimiento medial, es decir, los aductores están sumamente atróficos, lo que da una falsa impresión de que el cuádriceps es grande. En la imagen B pueden ver a una persona que tiene los músculos trapecios sumamente atróficos, sobre todo el del lado izquierdo. Pueden ver que los músculos pectorales están hipotróficos. No debe de verse los espacios intercostales en condiciones normales. Si los vemos, habla de un músculo pectoral disminuido de volumen. Y otra cosa relevante es que el paciente no logra poner las extremidades en una posición completamente horizontal. Se quedan por debajo de la posición horizontal. Esto se debe a la debilidad que le confiere la hipotrofia de los músculos deltoides. Entonces, no conocemos a este paciente, pero ya podemos solamente por la fotografía decir que tiene una atrofia bastante marcada, que es una atrofia del cíngulo pectoral, es decir, de la cintura pectoral, que involucra a los músculos pectorales, al trapecio y a los deltoides. Y en ese momento es que ya tenemos que estar pensando que se puede tratar de una miopatía proximal. Mucho ojo cuando el paciente llega con alguna manifestación en la cara, porque son pocas las miopatías que involucran a la cara. Ustedes pueden ver el ojo izquierdo que tiene el párpado superior caído, es decir, tiene ptosis del párpado superior comparado con el ojo derecho. ¿Qué podemos pensar si una persona tiene una miopatía con involucro de la cara? Que se trate de una distrofia oculofaringea, facioscápulo-humeral, esclerosis lateral amiotrófica, pero si no tiene fenotipo de ninguno de esos, hay que tener mucho cuidado. Perdón, se me pasó miastenia gravis, pero miastenia gravis suele ser con una ptosis palpebral bilateral con fenómeno no de debilidad muscular, sino de fatiga. Es decir, el músculo amanece bien y conforme va pasando el día, el músculo se vuelve débil, a diferencia de la debilidad muscular. La debilidad muscular está todo el tiempo independientemente del momento en el que se explora.
Si la persona no tiene fenotipo de miastenia, de distrofia oculofaríngea, facioscapulohumeral, de esclerosis lateral amiotrófica, hay que tener mucho cuidado porque puede tratarse de enfermedad de Pompe, aun cuando no sea lo más frecuente. Y esta pues es una franca escápula alada, lo que les decía yo del borde medial del omóplato cuando se despega de la parrilla costal. Este es un caso muy severo, pero sirve mucho para ilustrar cómo el borde medial se despega y el ángulo inferior del omóplato se medializa, es decir, se desplaza desde su posición normal hacia la línea vertebral y hacia arriba. Este esquema que están ustedes viendo aquí es un esquema es muy recomendable que se lo graben porque ejemplifica mucho cuáles son los músculos que se afectan en la miopatía proximal, incluyendo la enfermedad de Pompe. Cíngulo pectoral, es decir, cintura pectoral, deltoides pectorales, cíngulo de la cadera, es decir, glúteos y músculos de la cadera. Después el abdomen. De aquí lo que yo les decía que la persona tenía un abdomen globoso no por panículo adiposo, sino por debilidad de los músculos rectos anteriores y una hiperlordosis por debilidad de los músculos erectores de la espina. Se dice que la enfermedad de Pompe es una miopatía axial porque además involucra los músculos del eje vertical del cuerpo, es decir, al músculo diafragma. De ahí la disnea que la persona estaba refiriendo. Si así como los músculos esqueléticos están débiles, está débil el diafragma, ustedes ya se pueden imaginar qué pasa con un diafragma débil. Clínicamente se va a manifestar por dificultad respiratoria. Algunos de los errores que cometemos frecuentemente es considerar que la enfermedad de Pompe es solamente muscular. Ya les decía yo que es una enfermedad sistémica y que solamente se ve en niños. Como acabo de mostrarles, es muy frecuente que se vea también en adultos. Este que están viendo aquí es una paciente que tiene un fenotipo pues prácticamente normal. Ella fue, según lo reportado a consulta, porque tenía algo de debilidad para elevar las extremidades por arriba de su cabeza. Y cuando le exploran, una maniobra que sirve es pedirle que flexione las caderas y con las caderas flexionadas que cruce las piernas. En condiciones normales, esta maniobra puede ser llevada a cabo sin dificultad. Y si no se puede, hay que pensar que hay debilidad proximal. Con esta sospecha de miopatía proximal, a la persona le hicieron un tamizaje en cuanto a qué porcentaje de actividad tenía su alfa-glucosidasa y pues el resultado fue de que tenía deficiencia de esta enzima. Le hicieron biopsia, en la biopsia encontraron los depósitos de glucógeno, lo que conocemos como miopatía vacuolar, y finalmente pues terminó con el diagnóstico de enfermedad de Pompe. Noten que las extremidades no pueden ser llevadas por arriba de la cabeza, se quedan aquí. Lo mismo al llevarlas por la parte anterior. Y noten que ya el borde medial de la escápula empieza a insinuarse. Otro fenotipo que puede tener la enfermedad, sobre todo para las personas que ven afecciones de la columna vertebral, es el fenotipo de síndrome de espina rígida. Típicamente este síndrome tiene una inversión de las curvaturas normales de la columna. Vean que esta persona, en lugar de tener una lordosis lumbar, tiene una cifosis, y como la curvatura del tórax, esta cifosis se ha convertido en una lordosis, lo que le confiere esta posición anormal. Esta persona había sido catalogada como un síndrome de espina rígida, hereditaria. Sin embargo, al hacerle una biopsia de músculos, se encontró que tenía miopatía vacuolar. Le piden una prueba de tamizaje de enzima glucosidasa y terminó siendo una enfermedad de Pompe. Este que están viendo aquí, al contrario, por la debilidad de los músculos del abdomen y de la región lumbar, tenía una anteversión de la cadera. Inicialmente se catalogó como una distonía, pero cuando le hicieron electromiografía resultó tener descargas miotónicas. Y como por qué una distonía va a tener descargas miotónicas, lo que les acabo de comentar, si el paciente no parece una distrofia miotónica y tiene electromiografía con descargas miotónicas, hay que descartar que se trate de enfermedad de Pompe. Este paciente terminó siendo enfermedad de Pompe. Los hospitales que tienen recurso para pedir mutación en selenoproteína, que es la que se asocia en más o menos 35 a 40% de los que tienen espina rígida, salió negativa. La mayoría de los hospitales no vamos a tener un acceso tan rápido para determinación de selenoproteína,
por lo que si tiene síndrome de espina rígida y descargas miotónicas, hay que tener mucho cuidado de que no se trate de enfermedad de Pompe. Ahorita hablamos del panel de NGS. Una pista clínica para la enfermedad de Pompe, a diferencia de otras miopatías, es la enfermedad de Pompe puede tener como primera manifestación disnea. Estamos muy habituados a que las miopatías, conforme van progresando en intensidad, van dando cada vez más disnea. Por ejemplo, Duchenne. Pero en la enfermedad de Pompe, la primera manifestación puede ser que el paciente tenga un diafragma débil y pueda tener disnea. Entonces, mucho cuidado con los pacientes que tienen disnea de causa no determinada. Aquí voy a salirme un poquito de del modo de presentación, porque si no, no corre el video. Pero son videos muy representativos de lo que yo les estaba hablando, de esta marcha de Trendelenburg o marcha basculante. Vean cómo incluso esta basculación se confiere a la cabeza. Hay una cadera que sube y la otra que baja, una cadera que sube y la otra que baja. Es una marcha mucho más franca que la de la paciente mexicana que yo les mostré, y esta incluso tiene subluxación de la cadera. Es mucho más acentuada, pero sirve para que se nos quede grabado como una marcha basculante con hiperlordosis y miopatía y debilidad proximal. Debe de hacernos pensar que se puede tratar de una enfermedad de Pompe. Voy a pasarme un poquito más hacia el tratamiento y el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad de Pompe? En realidad, hay 3 pasos que son relativamente sencillos, y creo yo que el más difícil es que el médico pueda pensar en la enfermedad. O sea, si un médico está viendo un paciente con hiperlordosis, con marcha basculante, con debilidad muscular proximal, en automático debería de poner en su diagnóstico diferencial la enfermedad de Pompe dentro de las demás miopatías. Ahora, si el médico ya pensó en esto, lo siguiente que tiene que hacer, les decía yo, es determinar el porcentaje de actividad de la alfa-glucosidasa. Y se hace a través de esta prueba que ustedes están viendo aquí, que digamos de forma abreviada conocemos como DBS, por sus siglas en inglés, que significan prueba de la gota de sangre seca. Es una prueba que la mayoría hemos tenido oportunidad de realizar o de tener contacto con este método, porque el método es muy similar al método de tamizaje para el hipotiroidismo neonatal. Hay un papel filtro que está impregnado con un sustrato enzimático al que se le ponen 4 gotitas de sangre del paciente sospechoso. Esta gotita de sangre debe de hacer una reacción de enzima-sustrato, y finalmente esto se cuantifica para saber qué porcentaje de actividad de enzima-sustrato existió. La diferencia con la prueba de DBS es que no utilizamos enzimas para determinar la actividad de las hormonas tiroideas, sino que utilizamos un sustrato para determinar la actividad de la alfa-glucosidasa, es decir, método es un método con el que probablemente ya hayan estado en algún momento en contacto, pero la única diferencia es el sustrato que utilizamos y las enzimas que utilizamos. Aquí es alfa-glucosidasa con un sustrato a base de acarbosa. Es así de simple, le toman una muestra de sangre al paciente, ponen las 4 gotitas en el papel filtro, el papel filtro se manda seco al laboratorio y el laboratorio les va a decir el porcentaje de actividad de la alfa-glucosidasa. Entonces, si tienes sospecha clínica, le pides prueba de DBS, y si el porcentaje de actividad es bajo, pues se corre la detección de la mutación en la muestra que enviaste. Estas pruebas son gratuitas para el paciente, son gratuitas para la institución, por lo que no deberíamos de tener alguna razón para reservar estas pruebas para un paciente que sea típico del cuadro que estamos sospechando. Es decir, si el paciente tiene hiperlordosis, tiene basculación de la cadera o tiene debilidad proximal, debería de ser un elemento suficiente para pensar en enfermedad de Pompe.
Esto que yo les estoy resumiendo pues casi en una hora y que suena de una forma muy sencilla, en realidad no ha sido así. Vean ustedes que la descripción que inicialmente hizo el doctor Pompe en 1932 en pacientes pediátricos ha tenido que ir desde el 32 hasta el 2021 para poder caracterizar mejor a la enfermedad. Después viene la doctora Cori para clasificarlo en inicio infantil, juvenil y del adulto, y después pues viene la clasificación de temprano y tardío, pero la línea de tiempo es interesante y es además importante porque nos habla de los protocolos de investigación que se realizaron para demostrar que había una terapia que podía servir para estos pacientes, de los cuales vamos a hablar en un momento. Esta terapia consiste en sustituir una enzima que el paciente no tiene, es decir, alfa-glucosidasa, por una enzima sintética que se le proporciona de forma intravenosa a la persona. La imagen que están viendo es un músculo cardíaco, donde el color azul es un depósito de glucógeno y después de ser tratado al paciente, pues pueden ver que el depósito de glucógeno ha disminuido bastante. Pueden observar un músculo cuádriceps con las vacuolas en su interior, cómo han disminuido en cuanto al número de células que tienen vacuolas en su interior después de la terapia de reemplazo. En el 2007 ustedes están viendo aquí un protocolo cuya intención era demostrar si había una terapia que sirviera para estos pacientes. Lo que se hizo fue infundir esta enzima recombinante, esta enzima sintética en pacientes pediátricos y valorar cuántos de estos pacientes estaban vivos después de 15 meses de administración de la enzima. ¿Cuántos de estos estaban libres de ventilación mecánica invasiva, es decir, intubados? ¿Y cuántos de estos estaban libres de cualquier tipo de ventilación, intubados o ventilación no invasiva, es decir, con un CPAP o un BiPAP? Pueden ver la primera de las gráficas como todos los pacientes a los que se les había administrado la terapia de reemplazo estaban vivos después de 15 meses de edad, mientras que los pacientes placebo, pues prácticamente todos ellos habían fallecido. El mismo fenómeno se repetía para los pacientes que estaban intubados. Vean cómo la gran mayoría de los pacientes que recibían terapia de reemplazo estaban libres de intubación a los 15 meses, mientras que prácticamente todos ellos tenían algún tipo de ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, si solo recibían placebo. Derivado de este protocolo, la conclusión fue que la terapia de reemplazo, primero que había una terapia que ayudaba a la enfermedad, segundo, que ayudaba para que las personas se mantuvieran más tiempo vivos, o visto de otra forma, que murieran menos, y que además ayudaba para que las personas no tuvieran ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Esto fue en pacientes pediátricos. Luego en el 2010 corre un segundo protocolo de los pivotales, que se corre ya en pacientes adultos. Aquí no se analizó la sobrevida, pero sí se analizaron algunos elementos muy importantes. Por ejemplo, la capacidad que tenían para la prueba de caminata de los 10 metros. Igual, la proporción de personas que estaban libres de algún tipo de ventilación mecánica. Y el fenómeno se repitió. Prácticamente todas las variables analizadas siempre eran con resultados mucho mejores a los pacientes que tenían tratamiento. Vean, es la línea continua de color azul, comparados con los pacientes placebo. Entonces viene un segundo protocolo que demuestra que la terapia de reemplazo también funcionaba en los pacientes adultos. Aquí hay algunos ejemplos, igual me voy a salir de la forma de presentación para poder correrlos, que tratan de ejemplificar qué sucede en una persona antes de la terapia de reemplazo y a 9 meses de la terapia de reemplazo. Van a ver algunas maniobras que se les piden cronometradas. Vean que, por ejemplo, cuando les piden levantarse del piso, antes de la terapia de reemplazo, el tiempo que se lleva pues es prácticamente de 9 segundos contra 4.6 una vez que lleva 9 meses de terapia de reemplazo. Subir escalones, vean que lo hace con mucho menos dificultad una vez que lleva 9 meses de terapia de reemplazo, y el tiempo en el que lo hace es mucho menor que antes del inicio de la terapia de reemplazo. Este paciente es a 12 semanas del inicio de la terapia de reemplazo contra 104 semanas.
Vean el tiempo en el que se puso de pie desde estar en decúbito dorsal a la bipedestación. Aquí todavía tuvo que escalarse sobre sus muslos y tardó prácticamente el triple. Levantarse de una silla, vean qué rápido lo hace. Él tiene bastante dificultad por la debilidad proximal e incluso se tiene que ayudar un poquito aquí en la silla, el triple de tiempo. Subir 4 escalones. No tiene que tomarse de los pasamanos, aquí todavía un poquito, y tarda el doble de tiempo. Hacer una sentadilla, vean que llega hasta abajo, no tiene que tomarse de los pasamanos de la silla. El paciente aquí ni siquiera completa el rango de movimiento, no llega hasta abajo, tiene que posicionarse en puntas porque si no, pues cae y finalmente se tiene que ayudar de la silla. Mucho más tiempo para poder llevar a cabo el movimiento. Hacer un desplante, vean que tiene mucho más equilibrio porque la fuerza de la cadera le confiere ese equilibrio, mientras que acá todavía tiene que apoyarse en la silla, llevando un triple de tiempo comparado con el de la derecha. Quedarse parado sobre una sola extremidad, vean el equilibrio que tiene el lado derecho con el lado izquierdo. Elevar las extremidades por arriba de la cabeza, completa el arco de movimiento. Acá también lo completa, pero vean el tiempo que le lleva hacerlo a cada uno de ellos. 4 contra 7, casi el doble. La prueba de caminata de los 10 metros, vean que incluso en el lado derecho pues alcanza a trotar. En el lado izquierdo todavía basculando bastante la cadera y en un tiempo mucho más prolongado. Algunos de los problemas que tenemos actualmente es que pues no tenemos diagnóstico de la enfermedad o llega muy tarde. El problema de que el diagnóstico llegue muy tarde es que el paciente, mientras más discapacidad funcional acumula, una vez que inicie la terapia de reemplazo, menos reversibilidad tiene de los signos o de los síntomas. Lo ideal es que lo tomemos en una etapa muy temprana para que la debilidad revierta o cuando menos revierta en un porcentaje alto. Cuando tomamos un paciente ya demasiado consumido, postrado en cama, lo que vamos a hacer es permitirle que la enfermedad no siga progresando, pero probablemente la fuerza muscular no recupere demasiado. Hay una baja detección de casos en distintas poblaciones. Esto tiene mucho que ver con el alertamiento que tenemos en la comunidad médica de la existencia de la enfermedad, de cómo llegar al diagnóstico y de las herramientas que tenemos disponibles para hacer el diagnóstico y cómo utilizarlas. La terapia reemplaza una enzima endógena, la alfa-glucosidasa, que el propio cuerpo en condiciones normales produce, pero que si existe una mutación, pues no la produce. Y esta terapia sustituye a esa enzima con una producida de forma exógena por tecnología de ADN recombinante. Esto significa que las personas, sobre todo las de inicio temprano, que jamás han tenido esa enzima en su cuerpo, una vez que se les infunde, pueden desarrollar alergia a la infusión. Ha habido varias propuestas de manejo al rechazo de la terapia de reemplazo, sobre todo con inmunosupresión. Y finalmente, lo que yo les decía, debe alcanzar de forma oportuna al paciente para que puedan revertirse los síntomas. Esto, lógicamente, requiere que el médico que vea al paciente piense en la enfermedad, que sepa cómo captar las pistas que sugieran la enfermedad y que sepa qué herramientas tiene para diagnosticarla. Lo que les decía yo, que pueden tener anticuerpos contra alfa-glucosidasa. El tratamiento depende de infusiones de por vida y a veces entre la comunidad médica hay bastantes prejuicios en el sentido de que la enfermedad es de difícil diagnóstico. Acabamos de ver que en realidad no es tan difícil, es sospechar la enfermedad, tamizarla con la prueba de DBS y finalmente correr el estudio molecular para determinar la mutación que el paciente tiene si la actividad de la alfa-glucosidasa es baja. Hacia el futuro se está trabajando en terapias génicas. La terapia génica no es otra cosa que de alguna manera hacer que la producción de esta enzima se lleve a cabo en el interior del organismo con una medida alternativa. Por ejemplo, esta que estamos viendo con una técnica en vivo donde se toma un virus recombinante, se le modifica el genoma de tal forma que la secuencia que tiene su genoma
codifique o sintetice o produzca alfa-glucosidasa. Y una vez que entra al organismo, esta alfa-glucosidasa pueda ser producida dentro del propio organismo. Hay otra técnica que, bueno, hay ya varios estudios que están corriendo en este sentido. Hay una técnica que es ex vivo, donde se toman propias células del organismo. Aquí la imagen toma como ejemplo fibroblastos. A estos fibroblastos se les modifica el genoma y luego regresan las células al interior del organismo para producir esta alfa-glucosidasa. Estos protocolos, como les decía yo, ya están corriendo. Incluso en algunos de ellos ya hay resultados aparentemente positivos en animales o en modelos animales. Creo yo que no va a ser cuestión de mucho tiempo para verificar cuáles son los resultados en personas. También se está trabajando en una alfa-glucosidasa de segunda generación que tiene más afinidad por el músculo estriado y que aparentemente pues también tiene buenos resultados. Estos estudios ustedes los pueden corroborar en esta página de Clinical Trials, donde, como ustedes saben, pueden encontrar los protocolos de investigación que se están desarrollando en cualquiera de los temas que ustedes quieran investigar. Aquí está la Universidad de Florida con uno de los protocolos que les estaba platicando yo que están corriendo, y la terapia de reemplazo de segunda generación, que aparentemente tiene más afinidad y mejores resultados que la que acabamos de platicar. Ahí les decía yo un par de herramientas que sirven sobre todo, una es para los reumatólogos, para aquellas miopatías inflamatorias como polimiositis o dermatomiositis, donde se corre una serie de anticuerpos para hacer el diagnóstico con enfermedad de Pompe, pero sobre todo el panel conocido como NGS, que nos permite analizar dentro del mismo estudio no solamente a alfa-glucosidasa pensando en Pompe, sino en algunas de las distrofias de cinturas. Porque si ustedes han tenido contacto con algún paciente que tiene sospecha de miopatía, se pueden dar cuenta, incluso con la propia charla, que desde el punto de vista clínico pueden confundir con mucha facilidad una distrofia de cinturas con una enfermedad de Pompe. ¿Por qué? Porque la distrofia de cinturas da debilidad proximal, es decir, hacia los hombros y hacia las caderas, da atrofia o hipotrofia muscular, tiene el antecedente familiar, entonces es fácil que nos podamos confundir. Si ustedes tienen pacientes catalogados con distrofia de cinturas a los que no les han podido correr una prueba genética para alguna de las distrofias que están viendo en la pantalla, le pueden correr este panel de NGS para corroborar la distrofia de cinturas, pero sobre todo para corroborar que no vayamos a estar dando una enfermedad de Pompe por una distrofia de cinturas, porque pues de qué otra forma vamos a corroborar que se trata de esta enfermedad, ya sea distrofia o enfermedad de Pompe, si no tenemos una prueba molecular. Sería como tratar de decir que estamos haciendo el diagnóstico de diabetes única y específicamente con la clínica, con hiperfagia, un aumento de la frecuencia urinaria, pero que nunca le hicimos una glucosa en ayuno o una hemoglobina glucosilada. Es una analogía pues, que permite entender fácilmente esto. Si ustedes quieren hacer el diagnóstico certero, pues tendrían que correr una prueba molecular. No van a correr todas las distrofias de cinturas, pero vean que tienen al menos acceso a 9 de ellas y hacer el diagnóstico diferencial con enfermedad de Pompe. Si alguno de ustedes tiene pacientes con el diagnóstico de polimiositis, de dermatomiositis, miopatía por cuerpos de inclusión, y no han tenido oportunidad porque no hay recursos en el hospital o por alguna razón, pueden tener acceso al Reumapanel, que les va a permitir hacer la determinación de anticuerpos, sobre todo en los pacientes que tienen esta sospecha y tratamiento refractario, es decir, el paciente que tiene polimiositis y sigue con unos niveles de CPK altísimos y sigue teniendo debilidad muscular y ya le dieron esteroides, ya lo inmunosuprimieron y no mejora. Pueden pedir un Reumapanel, pero generalmente este es más en el contexto de las personas que ven enfermedades miopáticas inflamatorias. Bueno, esto como pueden ver es pues una recopilación bastante resumida de las miopatías que podemos ver, sobre todo distrofia de cinturas, que es con la que más se confunde, y enfermedad de Pompe.
Si hay alguna pregunta que quieran que resolvamos, pues creo que es el momento adecuado para que lo podamos hacer, no solamente de la enfermedad, sino en cuanto al abordaje, como lo decían al inicio, de los pacientes que tienen alguna sospecha de miopatía o, pues no sé, si en cuanto a cómo se exploran, cuándo los sospechamos, cómo los diagnosticamos, pues yo creo que ahorita es buen momento. Doctor, yo tenía una pregunta. Como médico de primer contacto, ¿usted con qué especialidad considera que debería ser la primera a la cual refería al paciente con sospecha de enfermedad de Pompe? Va a depender bastante del sitio donde se encuentra el médico de primer contacto. Creo yo que no es lo mismo el médico de primer contacto que se encuentra en una clínica rural al médico de primer contacto, por ejemplo, un médico con la especialidad de medicina familiar que está en un hospital de segundo nivel o de tercer nivel. Los que tienen acceso a hacer una interconsulta más fácil con el neurólogo, el genetista, que tienen una gama de posibilidades, creo que es más sencillo que el que está en una comunidad rural. Si es un médico de primer contacto que está en una comunidad rural y está viendo que el paciente predominantemente tiene debilidad muscular, creo que le tiene que mandar al neurólogo por varias razones. La primera es porque el neurólogo va a poder diferenciar si se trata efectivamente de una miopatía o una neuropatía. Y si se trata de una miopatía, tratar de diferenciar cuál de ellas es. Si el médico de primer contacto está en un hospital de segundo nivel donde le pueda ver un genetista, donde le pueda ver el neurólogo, donde le pueda ver el rehabilitador, yo creo que preferentemente tiene que echar mano del equipo multidisciplinario, porque como te comentaba, es bien frecuente que cada especialidad vea cosas distintas y que cada una de esas cosas que ven aporten al caso. Por ejemplo, a mí me ha pasado en más de una ocasión que los neurólogos pensamos, oye, pues fíjate que este paciente está débil, tiene debilidad proximal, tiene fenómeno miotónico y pensamos que se trata de una distrofia miotónica y el paciente va con los genetistas y, oye, pero fíjate que le vimos que tiene un tipo de herencia que no es compatible con distrofia miotónica, ¿por qué no ampliamos el diagnóstico a X enfermedad? Y entonces eso siempre aporta. Mi consejo sería que si eres un médico de primer contacto en una comunidad rural, lo mandes al neurólogo. Pero si estás en un hospital, al menos de segundo contacto, que te ayudes de un equipo multidisciplinario, porque siempre aporta. Gracias, doctor. La doctora Silvina, si quiere, tiene una pregunta. Claro. Pero estaba primero Arely, no sé si quieres hablar primero, Ari. Ah, ok, es que no apareció. Ok, bueno, tomo la palabra, Silvina, gracias. Buenas noches, soy Arely López, soy genetista del HU en Monterrey. Muchas gracias, doctor Benjamín, por su excelente ponencia. Respecto a las pruebas que conocemos más en el ámbito de genética, con actividad enzimática en sangre seca en papel filtro, ¿qué tanto ha venido a modificar el abordaje diagnóstico y que ahora esté reemplazando algunas pruebas que son invasivas como las electrofisiológicas y las biopsias musculares y optar entonces por estas pruebas pues moleculares o enzimáticas en su práctica como neurólogo? Personalmente pienso que todo. Esto se parece mucho a lo que sucede con la enfermedad de Duchenne. Si tengo un paciente que clínicamente parece Duchenne, creo que tiene más rendimiento diagnóstico pedirle la prueba genética, a llevarlo a biopsia y a llevarle a que le den los toques de las velocidades de conducción y que le den los piquetes de la electromiografía. Si este paciente parece distrofia de cinturas o enfermedad de Pompe, la verdad es que yo pediría directamente el DBS o la prueba molecular. El único problema es que como hay una buena parte de la comunidad médica que todavía no está concientizada de la enfermedad, o
los recursos que existen en el hospital varían de estado a estado y de hospital a hospital, incluso en el mismo estado, esta conducta no se puede hacer homogénea. Si un hospital, por ejemplo, tiene, vamos a pensar, electromiografía con velocidades de conducción, pero no tiene resonancia para saber dónde biopsiarlo, o el equipo quirúrgico no tiene experiencia con la biopsia, pues le vamos a hacer la electromiografía y las velocidades, preferentemente a hacer una biopsia que se puede echar a perder. O hacer una biopsia que no sé cómo hacerla y que tampoco tengo resonancia y tampoco tengo ultrasonido para saber qué músculo biopsiar. Si nomás tengo velocidades y electromiografía, eso es lo que voy a hacer. Pero francamente, todo esto es mucho más sencillo para el médico y para el paciente si con una sospecha clínica paso a una prueba molecular o al menos una prueba de tamizaje como DBS. Yo creo que eso, conforme la comunidad médica vaya avanzando en el conocimiento de la enfermedad y los recursos vayan llegando, esa es la conducta que vamos a ir tomando. Lo que sucede con Duchenne, pues ya ni le hagas velocidades y ¿para qué le haces una biopsia si a lo mejor la biopsia va a ser no concluyente y la